El presidente de Burkina Faso caminó solo por un mercado en Timbuktu, sin escoltas, sin que nadie supiera quién era. Pero esa misma noche, un complot aterrador para asesinarlo estaba en marcha. No fue su gabinete ni los servicios secretos quienes lo advirtieron, sino una niña de la calle, con una radio hecha de chatarra. Así comienza una historia real, donde el poder se tambalea y la verdad surge de donde menos lo esperas. La traición no siempre dispara. A veces, simplemente entra, se sienta a la mesa y espera. Eran exactamente las 21:30 cuando el presidente Ibrahim Traoré cruzó la puerta del consejo sin escolta, sin carpeta, sin anunciarse. La sala estaba cerrada, blindada, sin cámaras ni periodistas. Solo 10 hombres con poder y un aire espeso de sospecha que ningún perfume podía disimular. Traoré no saludó, no intercambió cortesías. Caminó hasta el centro de la mesa ovalada y colocó un pequeño grabador sobre la superficie de madera. Su voz fue breve y seca, escuchen. Al presionar el botón, una grabación mal filtrada llenó la sala con un murmullo amenazante. L'escorpion va frapper ce soir. L'objectif est le lion. El escorpión atacará esta noche. El objetivo es el león. Nadie comentó, nadie osó preguntar de dónde venía esa cinta. Un ministro bajó la mirada. Otro entrelazó los dedos con rigidez. El general Kouyaté, condecorado, inexpresivo. No pestañeó, pero su mandíbula se tensó a pies. Traoré pausó el audio. No explicó nada. No lo necesitaba. Guardó el grabador con calma, como si el tiempo le perteneciera, y levantó la mirada hacia todos ellos. Aquí hay alguien que ha vendido su juramento, y no saldrá de esta sala como entró. No gritó, no amenazó. Solo enunció la verdad con la frialdad de quien no busca escándalo, sino justicia. Sus ojos pasaron de rostro en rostro. Sin apuro, sin miedo. No vine a preguntar quién fue. Vine a observar cómo reaccionan. Y con eso, el silencio ya no fue un vacío. Fue una sentencia. 3 días antes de la reunión del consejo, el presidente Ibrahim Traoré caminaba solo entre los callejones de tierra roja en el corazón de Timbuktu. Llevaba un turbante gastado, ropa deslavada, la piel cubierta de polvo y la mirada de alguien que había olvidado lo que significaba ser reconocido. Nadie lo miraba 2 veces. Ese era el plan. En medio del bullicio del mercado, entre gritos de vendedores y olor a especias, una niña de no más de 14 años lo observaba desde un rincón, sucia, delgada, con una caja de betunes colgada al hombro. Se acercó sin miedo y le habló al oído, sin presentarse. No debería estar aquí. Señor, esta noche quieren matar a alguien importante. Lo oí por la radio. Están buscando al león. Ibrahim no reaccionó con sobresalto. Solo giró el rostro hacia ella. Midió sus palabras con cuidado y le preguntó qué sabía. La niña, que se hacía llamar Isata, explicó que había interceptado una conversación militar con su radio casera, fabricada con piezas de basura electrónica. No entendía todo, pero las voces eran claras, decían nombres, fechas, y repetían una frase. El escorpión atacará. Él no dijo quién era. No la mandó callar. Le compró pan. Le dio agua.
Y antes de marcharse, se agachó a su altura y le dijo, sin levantar la voz: «Sí, lo que oíste es cierto. Acabas de salvar algo más grande que tú, pero aún no lo sabes». Isata no era como los demás niños del mercado. Mientras otros gritaban por monedas o corrían tras turistas distraídos, ella pasaba horas en silencio, escuchando el ruido del mundo a través de una radio que no debía funcionar. La había construido sola, con cables de cobre robados, una batería rota y piezas que otros consideraban basura. La escondía bajo un cajón de fruta podrida, entre cartones, lejos de ojos curiosos. Tenía 14 años. Pero hablaba poco. Nadie sabía de dónde venía ni a quién pertenecía. Dormía bajo un toldo de plástico y sobrevivía lustrando zapatos con manos que temblaban más por hambre que por miedo. Una noche, mientras buscaba una frecuencia extranjera para escuchar música, captó algo distinto, una conversación en francés, con interferencias, pero clara, voz masculina, firme, de mando. Hablaban del escorpión, de el objetivo, de una operación que debía ejecutarse pronto. Escuchó Ouagadougou. Escuchó la palabra presidente. Sintió frío y supo que no debía estar oyendo aquello, pero no apagó la radio. Buscó un pequeño casete que había rescatado semanas antes y lo colocó. Grabó sin respirar. No entendía todo, pero entendía el tono: órdenes, planificación, muerte. Al día siguiente, no comió. Caminó por el mercado con la grabación escondida en la plantilla de su zapato derecho. Miraba a todos. Buscaba un rostro confiable, sin saber qué significaba confiar. Hasta que vio al viejo de los ojos serenos que no regateaba el pan. El mismo que la miró sin lástima, como si la reconociera. Entonces decidió hablar. Cuando Isata se acercó por segunda vez, Ibrahim ya no era un desconocido para ella. Lo había observado desde lejos. Cómo pagaba sin discutir. Cómo escuchaba más de lo que hablaba. Cómo no miraba a la gente desde arriba. Había algo en él que no encajaba con los demás hombres que pasaban por ese mercado. Y eso bastó para que ella decidiera acercarse. Con la radio aún oculta en su caja, le entregó el casete sin hablar, como si supiera que no hacía falta explicar demasiado. Ibrahim la miró con atención, sin mostrar sorpresa ni prisa. Tomó el casete, lo metió en un pequeño reproductor que llevaba consigo y presionó play. El silencio que siguió no fue de incredulidad, sino de confirmación. Ya sabía que algo se tramaba. Lo que no sabía era que la alerta vendría de una niña descalza, con la voz gastada por el polvo. Terminó de escuchar. No dijo nada. La observó unos segundos más. Luego le preguntó de dónde venía esa grabación. Isata respondió con calma. Lo capté anoche. Mi radio funciona. A veces. No pidió recompensa. No mostró miedo. Solo deseaba que alguien hiciera algo. Ibrahim no reveló quién era. Le ofreció pan, una botella de agua, y antes de marcharse, se agachó para quedar a su altura. Has hecho lo que muchos adultos no se atreven. Lo que acabas de darme puede salvar vidas, incluso un país entero. Pero si te lo digo ahora, no lo entenderías. Solo prométeme una cosa: no digas a nadie lo que escuchaste, ni siquiera a los que crees que puedes confiar. Ella asintió sin hacer preguntas, y él se fue, con paso sereno,
pero con la certeza de que acababa de cruzarse con algo más grande de lo que parecía. Esa misma noche, sin escoltas ni ceremonia, Ibrahim Traoré salió de Timbuktu y cruzó la frontera de regreso a Ouagadougou. No viajó en convoy presidencial. No hizo llamadas. Llegó al palacio por una entrada lateral, bajo el amparo de la oscuridad, y no avisó a nadie, excepto a un único oficial de máxima confianza. Lo que traía no era una sospecha, era una prueba, y con ella ya no podía esperar. Ordenó una auditoría silenciosa del sistema de comunicaciones del Estado Mayor. Quería saber quién escuchaba qué, desde cuándo, y quién tenía acceso a canales cifrados. Luego pidió acceso directo a la programación de las cámaras de seguridad del palacio. Nadie preguntó por qué. Su tono no dejaba espacio para dudas. A la mañana siguiente, convocó una reunión de emergencia con su gabinete y los mandos militares. No había agenda. Nadie supo el motivo real. La orden fue clara, todos debían asistir personalmente. Sin asistentes, sin escoltas, dentro de la sala del consejo. Mandó cortar la señal de telefonía y bloquear las conexiones externas. Solo había micrófonos locales, controlados por su propio equipo técnico. Cuando los ministros llegaron, vieron al presidente sentado ya en la cabecera, sin papeles, sin pantalla frente a él, solo una carpeta cerrada. Lo saludó sin cortesías, ni una palabra de más. Durante los primeros minutos, solo escuchó. Observó sus rostros mientras se acomodaban, mientras preguntaban con falsa ligereza qué urgencia los había convocado. Traoré no respondió. Esperó a que todos estuvieran sentados. Miró su reloj. Y luego, con la misma calma con la que había hablado con Isata, dijo: «Hoy no he venido a informar. He venido a escuchar». Acto seguido, abrió la carpeta, sacó una transcripción de la grabación, la puso sobre la mesa y activó el grabador. La voz volvió a sonar. «L'escorpion va frapper ce soir». Esta vez no miró el dispositivo. Miró directamente al general Kouyaté y no hizo falta decir nada más. En ese instante, la temperatura del salón bajó sin que nadie ajustara el aire. La grabación terminó. El silencio volvió a llenar la sala como una tormenta que aún no estalla. El presidente Ibrahim Traoré no hizo comentarios. Tampoco preguntó. Simplemente cerró la carpeta y la deslizó hacia el centro de la mesa. Algunos ministros fingieron revisar sus relojes. Otros cruzaron miradas rápidas. Pero nadie dijo una palabra. Entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron. No fue un corte general. El resto del palacio seguía iluminado. Solo la sala del consejo quedó en penumbra. Sellada, muda, sin electricidad, sin ventilación. El aire se volvió más denso, más pesado. Durante unos segundos, la oscuridad fue total. Luego, una luz tenue se encendió desde el rincón. Una linterna, luego otra, y otra más. No de los ministros, sino de los hombres que ya estaban dentro, los miembros del equipo táctico personal del presidente, infiltrados como técnicos de seguridad. Uno de ellos apuntó directamente al general Kouyaté. Este no se movió. Otro ministro intentó levantarse, pero fue contenido sin violencia, en pocos segundos. La sala quedó dividida, los que permanecían en su sitio y los que intentaban huir de la sombra que caía sobre ellos. Traoré se puso de pie con calma, sin levantar la voz.
No se preocupen por la oscuridad. Es lo que algunos ya conocen muy bien. Caminó alrededor de la mesa. Su tono seguía siendo el mismo firme. Sin rabia. Como un juez que ya sabe el veredicto. Uno a uno. Los nombres empezaron a caer. 3 ministros. Un vicesecretario y un asesor externo. Todos vinculados, directa o indirectamente, con los movimientos mencionados en la grabación. Ninguno ofreció defensa. Solo el general Kouyaté sostuvo la mirada hasta el final, aunque sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa. Traoré detuvo el paso. Miró a todos los presentes. Las máscaras caen más fácilmente cuando se apaga la luz. Luego dio la orden. En menos de 1 minuto, los implicados fueron retirados. En silencio. Uno por uno. No hubo disparos. No hubo gritos. Solo la caída inevitable de una traición revelada demasiado tarde, tras la detención de los implicados en el intento de traición. El presidente Ibrahim Traoré, ordenó que se mantuviera todo en estricta confidencialidad. La prioridad ahora no era mostrar fuerza, sino cerrar el círculo. Entender el alcance real de la amenaza, pero antes de cualquier comunicado oficial. Pidió una sola cosa: que encontraran a la niña. Quería que Issata estuviera a salvo. Nadie en el gabinete supo quién era. Solo unos pocos en su equipo más cercano conocían la historia completa. Ibrahim tenía la intención de reunirse con ella, agradecerle, protegerla. Pero cuando enviaron a un equipo de seguridad al mercado de Timbuktu, Issata ya no estaba. La búsqueda comenzó sin ruido. No se emitieron alertas públicas. El presidente temía que cualquier movimiento expusiera a la niña o la pusiera en peligro. Se revisaron cámaras de vigilancia. Se interrogaron discretamente a comerciantes y vecinos. Una vendedora de té recordó haberla visto subir a una camioneta blanca con logotipos de una supuesta ONG extranjera. Los hombres que la acompañaban hablaban francés con acento europeo. Dijeron que venían a ofrecer ayuda a los niños de la calle. Nadie sospechó. Nadie preguntó. Cuando Ibrahim recibió el informe, no mostró enojo. Solo cerró los ojos por unos segundos. Luego dio la orden de desplegar un rastreo satelital del vehículo, cruzar datos con registros de ONGs no autorizadas en Mali, Burkina Faso y Níger, y activar un protocolo especial, Prioridad Issata, para él. Esto ya no era solo una operación de inteligencia, era personal. No porque la niña hubiera salvado su vida, sino porque representaba algo más, una verdad que alguien había querido silenciar. Y eso, para Traoré, era una línea que nadie debía cruzar. Mientras el aparato del Estado se movilizaba en secreto, Ibrahim se aisló en su despacho. No dormía. No respondía a llamadas que no tuvieran relación con la búsqueda. Había visto demasiadas veces cómo las pequeñas luces se apagaban en medio de la impunidad. Esta vez, no lo permitiría. 27 horas después de la desaparición de Issata, un paquete anónimo llegó a una estación de radio comunitaria en Koudougou. No tenía remitente, solo una nota escrita a mano que decía: si algo me pasa, esto debe escucharse. Dentro del sobre había una pequeña cinta de casete y una hoja arrugada con una frecuencia de transmisión y una hora 23:00. El técnico de guardia, confundido pero curioso, conectó el equipo a la hora indicada. Cuando reprodujo la cinta, la voz de Issata llenó la cabina. Su tono era firme, sin temblores. No pidió ayuda, no lloró. Solo dijo:
La grabación que hice no fue la única. Hay otra, más clara, más peligrosa. Si están escuchando esto, es porque ya saben que no me dejaron libre. Acto seguido, comenzó una nueva grabación. Esta vez, las voces eran más nítidas. Hombres adultos, con acento extranjero, hablaban de contratos, concesiones mineras, exportaciones camufladas. Mencionaban una operación para crear inestabilidad política en Burkina Faso, forzar un cambio de gobierno y aprovechar el vacío de poder para controlar zonas clave de extracción. El objetivo no era solo derrocar al presidente, era capturar el acceso directo a los yacimientos de coltán y tierras raras en Bongo, región al este del país. La caída debe parecer interna, espontánea, inevitable, decía uno de ellos. Otro respondía: ya tenemos respaldo logístico y financiero. Las firmas están listas. Solo falta que León caiga. La cinta mencionaba nombres en clave, códigos bancarios, movimientos de dinero desde cuentas en paraísos fiscales. Los implicados no eran solo nacionales. Había vínculos con empresas extranjeras, supuestas ONGs, e incluso agencias de asesoría energética con sedes en Europa y Asia. La operación tenía nombre Fénix de Arena. El archivo terminó con una última frase. Si el plan fracasa, activamos la fase DOM desinformación. Caos. Reemplazo. Cuando la transmisión concluyó, el técnico llamó al único número que tenía sentido marcar la línea directa, a la oficina presidencial. Esa noche, Ibrahim Traoré escuchó la grabación 3 veces. No habló durante horas. Al amanecer, convocó a su círculo más estrecho y expuso el contenido. Nadie imaginó que el intento de golpe no era una reacción interna, sino una jugada externa, fría y meticulosamente calculada. Traoré lo entendió al instante. El enemigo ya no era solo el traidor a su lado, sino la mano que lo financiaba desde lejos. Y si querían su caída, tendrían que mirar a León de frente. La señal llegó desde las afueras de Mopti, en el centro de Mali, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Burkina Faso. El equipo de inteligencia había triangulado un punto de emisión débil, proveniente de un antiguo transmisor de radio usado por bandas armadas en años anteriores. El patrón coincidía con la frecuencia escrita en la nota de Isata. No había tiempo para dudas. El presidente Traoré autorizó un operativo conjunto en territorio extranjero sin esperar autorización diplomática. La niña no es una pieza más. Es la verdad con nombre y rostro. Y no la dejaremos atrás. La unidad enviada era reducida, silenciosa, letal, en su mayoría. Soldados entrenados en guerra asimétrica, camuflados como técnicos de telecomunicaciones. El lugar era una construcción abandonada a las afueras del distrito de Sévaré, un galpón de ladrillo deteriorado, con un generador antiguo y una camioneta blanca sin placas estacionada en la parte trasera. Los drones de vigilancia confirmaron movimiento interno 5 adultos, una menor. El protocolo era claro sin disparos, a menos que fuera inevitable. La operación duró exactamente 9 minutos. Entraron en formación. Neutralizaron a los vigilantes sin que se emitiera una sola alarma. En una de las habitaciones interiores, entre colchones sucios y paredes de concreto sin pintar, encontraron a Isata. Estaba atada de pies y manos, pero consciente. No lloraba. No pedía ayuda. Solo dijo:
Trajeron la cinta. Uno de los soldados le respondió que la transmisión había llegado. Ella asintió, y luego señaló hacia una caja de madera en el rincón. Dentro, escondido entre cables viejos y baterías oxidadas, estaba el grabador original, con la cinta aún intacta. Se había negado a entregarlo, incluso bajo presión. Si me la quitaban, todo se perdía. No confío en ellos. Solo en él. ¿En quién?, preguntó el comandante. Ella respondió sin dudar. En el que escuchó, no en el que preguntó. De regreso a Ouagadougou, Issata fue llevada directamente al palacio presidencial. Ibrahim Traoré la esperaba en la sala más segura del edificio. No hubo cámaras. No hubo testigos. Solo él, de pie. Mientras la niña entraba con paso firme, en ese momento, no la vio como una menor rescatada. La vio como una testigo que había sostenido la verdad, incluso cuando nadie se lo exigía. La sala estaba llena, pero el silencio era absoluto. La prensa internacional ocupaba los asientos del fondo. Al frente, los miembros del nuevo gabinete, elegidos tras la purga silenciosa. En el centro del estrado, solo una figura: Ibrahim Traoré, de pie, sin papeles, sin escoltas. Habló con voz clara, sin dramatismo, sin adornos. Dijo que el país había estado al borde del abismo, que no fue un comité, ni una estructura del Estado, ni una fuerza militar la que evitó la caída. Dijo que la advertencia más valiosa no vino con sello oficial, ni con título académico. Vino de una niña. En ese momento, giró la cabeza hacia el costado del escenario. Un asistente hizo una seña. Desde el fondo, entre las sombras, apareció una figura menuda, con ropa sencilla y los ojos muy abiertos. Issata caminó con paso firme, sin miedo, sin buscar aplausos. Subió los escalones del escenario como si no entendiera aún lo que representaba ese momento. Pero lo sabía. Lo había sentido en el silencio con que el presidente la miró. No era lástima, era respeto. Traoré no leyó una biografía, no enumeró logros, solo dijo: esta niña no pidió nada, no exigió nada, no esperó ser protegida, solo escuchó y decidió actuar. En una época donde tantos callan, ella eligió hablar. Y gracias a eso, hoy estamos aquí. El aplauso no fue inmediato. Fue lento. Primero tímido, luego unánime. Nadie le pidió que dijera unas palabras. Ibrahim tampoco. En cambio, sacó una pequeña medalla de su bolsillo. No era de oro. No tenía cintas. Solo una inscripción a quien supo la verdad. Se la colocó en la mano sin ceremonia, sin discursos. La imagen fue transmitida en directo a todo el país, no como una condecoración, sino como una afirmación. Que el poder puede escuchar, que la verdad puede venir de cualquier parte, y que hay actos que no necesitan permiso para hacerse grandes. 3 días después de la ceremonia, el presidente Traoré apareció en cadena nacional para anunciar una decisión que no figuraba en ningún programa de gobierno. No era una reforma, ni una estrategia militar, ni un nuevo impuesto. Era una idea. Una que, según sus propias palabras, venía gestándose desde mucho antes del intento de golpe. El poder no puede proteger lo que no alcanza a ver.
Y la corrupción crece donde no hay ojos que la miren. Por eso, a partir de hoy, nace una nueva fuerza ciudadana, no armada, no partidista, solo atenta. Se llamará Los Espejos. El anuncio causó confusión en los medios. Algunos pensaron que era una metáfora, pero no lo era. Los Espejos sería un cuerpo civil de jóvenes voluntarios, seleccionados entre barrios populares, comunidades rurales y escuelas técnicas. Serían formados no como policías ni espías, sino como observadores certificados, con herramientas legales para documentar, alertar y reportar abusos de poder en cualquier nivel del Estado. Tendrían protección, anonimato y línea directa con una unidad independiente creada en la oficina presidencial. La primera integrante oficial fue Isata, no por simbolismo, sino porque ya había hecho lo que muchos no se atreven. Traoré no le prometió un futuro brillante. Solo le ofreció un lugar donde su voz seguiría teniendo sentido. Para él, lo importante no era si los demás seguirían su ejemplo. Lo importante era que ahora nadie podría decir que no era posible. En una sala modesta del Instituto Cívico de Seguridad en Ouagadougou, entre pupitres de madera y una pizarra sin borrar, una figura pequeña tomaba apuntes con atención. Isata vestía uniforme blanco, el mismo que los otros 20 jóvenes que integraban la primera generación de Los Espejos. No llevaba medallas ni privilegios. Nadie allí la trataba como heroína. Y eso le gustaba. Leía sobre derechos ciudadanos, principios de transparencia, mecanismos de control civil. Escuchaba, preguntaba poco, aprendía rápido. El presidente Traoré no volvió a mencionarla en público. No hacía falta. A veces pasaba por el instituto sin previo aviso. Saludaba al grupo entero. Nunca se detenía con ella más de lo necesario. Había algo tácito entre ambos. La verdad no necesita aplausos. Solo continuidad. Una tarde cualquiera. Mientras el sol caía sobre los tejados rojos de la ciudad, una periodista extranjera preguntó al presidente si creía que una niña podía cambiar un país. Él no respondió de inmediato. Solo sonrió y dijo: «No lo sé, pero sé que hay países que solo empiezan a cambiar cuando alguien, aunque sea pequeño, se atreve a decir la verdad en voz alta. Porque a veces, la verdad no necesita ejército. Solo alguien que no tenga miedo de hablarla. Y tú, habrías tenido el valor de hacer lo que hizo Isata. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.